amada iglesia, primer punto, la fuente de nuestra luz. Amén. Como miramos en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es importante que si usted y yo somos luminares en este mundo, debemos de conocer cuál es la fuente de nuestra luz. Y es importante saber que si usted y yo somos hijos de Dios, tenemos que ser luz. Hay mucha gente que en este mundo está en tinieblas, pero necesitamos nosotros ser esa luz. Y para poder ser luz, necesitamos conocer cuál es la fuente de la luz. Y en el principio encontramos que la luz viene de Dios. O sea, ¿quién es la fuente de toda luz y de vida? Es el Señor, es Dios. Dios es la fuente de la luz, porque Él en el principio fue quien dio la luz, quien nos iluminó cuando estábamos en la oscuridad. O sea que la creación misma que usted y yo podemos ver a nuestro alrededor es un testimonio de la luz y del poder de Dios. Cuando usted mira a su alrededor y usted puede ver todo lo que hay a su alrededor, usted puede entender que eso es obra de Dios, es el poder de Dios. Dios fue el creador de todas las cosas y Él es el que trajo luz e iluminó sobre este mundo. Si no hubiese luz, usted se levantaría y no encontraría nada a su alrededor porque todo fuera tinieblas. Pero como Dios es la fuente de la luz, usted se levanta y usted puede gozar de la creación de Dios porque la luz de Dios ilumina el mundo. Amén. Mire qué importante esto. Dios es la luz y sin Dios no hay luz. Y sin luz tampoco hay vida. Dios es quien nos ilumina a nosotros y es a través de Él en quien obtenemos nosotros vida. Por eso es importante saber de que usted y yo necesitamos estar en luz, estar en iluminación y no que estemos en oscuridad. Amén. La gente en este mundo está fallando porque se ha alejado de la fuente de la luz, que es Dios, y necesita regresar a Él para poder encontrar la verdadera luz de la vida. La necesidad en este mundo es esta, y usted y yo la podemos evidenciar encontrando la gente en la oscuridad, perdidos en el mundo, porque les hace falta la luz. Amén. Mira lo que nos dice el Salmo 119, versículo 130. Salmos capítulo 119, versículo 130. Dice así la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mira que en el principio Dios fue el que dijo, hágase la luz y fue la luz. Pero en el Salmo 119, versículo 130 dice que la exposición de tus palabras, ¿qué dice la Biblia? Alumbra, hace entender a los simples. O sea, la palabra de Dios es luz a nuestros pies y lámpara a nuestro camino. Es la palabra de Dios, la exposición de sus palabras que nos alumbra. Y cuando la palabra de Dios es luz a nuestros pies, usted sabe por dónde camina. Usted sabe en qué dirección va. Y no solamente eso, no solamente es luz a nuestros pies, sino que también es lámpara a nuestro camino. Es importante saber entonces que el camino que usted y yo estemos tomando sea el camino correcto. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Que sea ese camino correcto, pero es a través de la exposición de la palabra de Dios. La Biblia nos guía y nos da la sabiduría para vivir en este mundo a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque la exposición de la palabra de Dios es una lumbrera. Lo que nos dice aquí este salmo, la palabra de Dios trae luz
Cuando usted y yo estábamos perdidos en el mundo, necesitábamos que la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios nos alumbrara, nos diera a entender que estábamos perdidos, nos mostrara el camino, enderezara nuestros pies en dirección correcta. O sea, es la palabra de Dios la que corrige nuestras vidas. Sin el consejo de Dios estamos alejados de Dios y perdidos en este mundo. Pero la exposición de la palabra de Dios hace que entendamos desde lo más profundo de nuestro corazón y conozcamos que necesitamos ir en dirección correcta hacia el Señor. Mientras no tengamos luz, estamos perdidos. O sea que la fuente de la luz es la palabra de Dios que nos ilumina a nosotros cada día. La palabra de Dios es la fuente de nuestra luz para nuestro entendimiento. Si usted no tiene la palabra de Dios, estamos faltos de entendimiento, porque esta palabra es la que nos enseña a nosotros cómo vivir en esta vida. Esta palabra es la que nos instruye a nosotros y nos muestra todas las cosas que usted y yo requeramos para nuestra vida, para nuestro vivir diario, para tomar nuestras decisiones, para poder mostrar delante de Dios lo mejor. O sea, mostrar que somos justos y verdaderos ante Dios, y es a través de la palabra de Dios. Ella viene como una fuente de luz para alumbrar nuestro entendimiento. O sea que la Biblia es la guía que nos da a nosotros la sabiduría para vivir en medio de este mundo. Mire qué importante. Entonces, si estamos hablando que somos luminares en este mundo, tenemos que ir a la base de la luz. ¿Quién nos ilumina? Y es a través de la palabra de Dios que recibimos luz, que recibimos la palabra. Dice, la exposición de tus palabras alumbran. O sea que en el momento en que usted expone, usted dice, usted predica la palabra de Dios, hay luz, hay esperanza, hay iluminación, ¿cierto? Hay un buen consejo, una buena noticia que trae vida a aquellos que están sin esperanza. Es la exposición de la palabra de Dios la que trae esperanza a nuestras vidas. ¿Qué necesita este mundo? La gente en este tiempo está desviada. La gente en este tiempo está necesitada de Dios porque no está alineando en la palabra de Dios, y necesita leer la palabra de Dios a aquellos que no le conocen y aplicarla a su vida, a sus vidas diarias, para poder encontrar la verdadera luz y la sabiduría que necesitamos para continuar este camino. La gente necesita hoy en día todas estas cosas, porque sin Él no somos nada. En San Juan, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice allí la palabra de Dios: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Mire qué importante lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Está refiriéndose a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es el verbo. O sea, Jesús es la palabra. En el salmo anterior dice que sus palabras alumbran, es la lumbre. Y Jesús dice, en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, y lo importante, usted está en lugar oscuro y prende la luz, pero rápidamente las tinieblas desaparecen. Cuando la palabra de Dios llega a una casa, a un hogar, el lugar tiene que cambiar. Jesús, cuando entró en la casa de un hombre pecador llamado Zaqueo, entró la luz a ese hogar, entró la esperanza a ese hogar. El Señor dijo, hoy ha llegado la paz sobre este lugar, ha llegado esperanza sobre este lugar, ha llegado la salvación a esta casa. Miren lo importante de lo que hace la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es invocada en un lugar, ella alumbra. Es la palabra de Dios. Dice, en Él estaba la vida, en Cristo Jesús está la vida.
y Él es la luz de los hombres. En donde se invoque el nombre de Cristo Jesús, allí hay luz, porque esa es la fuente de la luz. ¿De dónde proviene la luz? A través de la palabra de Dios. Jesús es la luz del mundo y en Él encontramos la vida y la salvación. Mientras no lo tengamos a Él, estamos sin esperanza, estamos perdidos. Pero cuando lo tenemos a Él, nuestras vidas son un luminar precioso. La luz de Cristo brilla en medio de la oscuridad y nos guía hacia la verdad. Esto es lo que nos habla este versículo. Cuando la luz de Cristo Jesús está, ella brilla. Ella hace que podamos nosotros prestar ese interés hacia algo que se nos está presentando. Cuando se está predicando la palabra de Dios, la palabra de Dios brilla y ella hace que nosotros nos interesemos por esa verdad. Nos interesemos por la palabra de Dios que trae vida a nuestras vidas y nos ayuda para seguir adelante. En Jesús nosotros tenemos siempre esperanza y la luz para vivir nosotros en medio de este mundo. O sea que sin luz no somos nada porque Él es la esperanza para nuestra vida. Necesitamos siempre del consejo de Dios. Muchas veces la gente en medio de sus necesidades recurre a buscar consejos de quienes no están en luz. Y ese es el grave error en este tiempo. Porque si necesitamos nosotros un consejo, necesitamos algo para que traiga a nuestras vidas un refrigerio, pues tenemos que buscar la luz de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tenemos que buscar lo que realmente nos va a edificar y para ello es importante entonces ir ¿a dónde? A la luz, al consejo, a la palabra de Dios. La gente en este tiempo necesita venir a Cristo Jesús para encontrar la verdadera luz y la salvación. La gente en este tiempo necesita conocer a Jesús, que es la única fuente de vida y la luz en un mundo que está en oscuridad. Nosotros fuimos llamados a ser ¿qué? Luminares, pero necesitamos conocer la fuente de la luz. Sin la fuente de la luz no somos nada. Si no tenemos quien nos ilumine, no somos nada. Ya vamos a mirar más adelante. Si usted y yo somos luz, entonces, ¿cómo funcionamos? ¿De qué manera vamos a funcionar? En el segundo punto encontramos quién enciende nuestra lámpara. O sea, es importante saber que si usted y yo somos luz, usted y yo somos una lámpara. Pero también es importante conocer quién alumbra esa lámpara. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo nos habla allí en el capítulo 4, versículo 11 y 12 de Efesios, referente a esas lámparas. Dice así la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Primero constituyó unos ministerios. ¿Para qué los constituyó? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué colocó el Señor los 5 ministerios? A fin de alumbrar, de perfeccionar esos santos. O sea que los ministerios, los que predicamos la palabra de Dios, somos como esas lámparas que estamos allí ayudando a encender a otros que están apagados, ayudando a que aquellos que están ya a punto de apagarse, entonces comiencen nuevamente a funcionar. Mira que las lámparas se prenden, pero ellas también se apagan. Una lámpara cuando está encendida hace mucha ayuda porque está iluminando y está prestando un buen servicio, no solamente
para esa lámpara, sino también para todos aquellos que están allí alrededor de esa lámpara, porque está iluminando, porque está resplandeciendo. Si la fuente de la bendición es la palabra de Dios y ella viene a nosotros a través de los ministros de Dios, usted y yo tenemos que permanecer encendidos, porque esa palabra nos va a alumbrar y va a hacer que brillemos, va a hacer que alumbremos, que usted y yo podamos poner a funcionamiento esa lámpara para iluminar en este mundo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios nos ha dado a nosotros los dones y los ministerios y los ha colocado sobre la iglesia para que podamos brillar y para que usted y yo podamos ser esos luminares, no solamente en la iglesia, sino en este mundo que necesita tanto de Dios. Ahora, los líderes y los maestros en la iglesia nos ayudan a nosotros a entender y aplicar la palabra de Dios. Si no hay quien nos guíe, si no hay quien nos direccione, si no hay quien nos exhorte, si no hay quien nos amoneste, ¿de qué manera nosotros vamos a funcionar? Porque para poder funcionar necesitamos que haya alguien quien nos indique y quien nos diga, por acá pues no es por este lado. Por eso Dios constituyó los ministerios y los ministerios están activos dentro de la iglesia de Dios para poder estar pendientes y mirar qué es lo que está sucediendo en la iglesia. Que no se vaya a apagar, sino que la iglesia esté encendida, esté funcionando, esté alumbrando y que no haya oscuridad que haga apagar la luz de Cristo Jesús. La iglesia del Señor tiene que ser luz y tenemos que brillar a donde estemos. No podemos nosotros dejar que esa luz se apague. No podemos nosotros dejar que usted y yo, mientras brillamos, después no brillar. Necesitamos seguir alumbrando, seguir brillando en este mundo, seguir siendo esos protagonistas en esta tierra, porque para eso nos llamó el Señor. Para ser los embajadores de Dios, los representantes de Dios en la tierra. Usted y yo no somos cualquier persona en esta tierra, somos representantes de Dios. Y para poder ser representantes de Dios tenemos que brillar. Tenemos que ser una lámpara que ilumina a donde vayamos. Usted tiene que iluminar, amado hermano y hermana, en su trabajo. Usted tiene que brillar, tiene que ser un luminar en su barrio, en su vecindario. Usted tiene que iluminar a donde usted vaya. Usted no puede solamente iluminar en la iglesia y estar apagado allá afuera, porque allá afuera es donde más se necesita de Dios. Aquí es donde nosotros tomamos el aceite para poder que la lámpara no se apague y entonces ponerla a funcionar en medio de la necesidad. Amén. ¿Estamos comprendiendo, amada iglesia, lo que el Señor nos habla en esta hora de la noche? Cada uno de nosotros tenemos que jugar un papel importante en la iglesia y es utilizar esa lámpara para iluminar en este mundo. Amén. Mira lo que nos dice en Números capítulo 8, versículo 2, referente a la lámpara y cómo es que debe de funcionar la lámpara verdaderamente. Si usted está encendido, ¿hacia dónde tiene que alumbrar? Mire lo que nos dice en Números capítulo 8, versículo 2. Hablaron a Aarón, habla a Aarón y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Mire que aquí se le dio la instrucción a Aarón. ¿Aarón quién era? El que ministraba en la presencia de Dios porque era el sacerdote. ¿Y qué le dijeron a Aarón? Cuando encienda, ¿cierto? Cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas, ¿hacia dónde tienen que alumbrar las lámparas? ¿Hacia dónde? Hacia adelante, dice aquí, ¿cierto? Hacia adelante del candelero. O sea que usted no puede coger y si usted es una lámpara, ir hacia atrás. La lámpara siempre alumbra y usted enciende la lámpara y usted no va hacia atrás, sino que usted enciende la lámpara y usted va siempre hacia adelante.
La lámpara no alumbra hacia atrás, sino alumbra hacia delante, ¿cierto? Mostrándonos a nosotros la dirección correcta. O sea que usted y yo, amados hermanos, como líderes de la iglesia y siendo llamados al servicio del Señor, debemos entender que la lámpara está para guiar a los demás hacia la luz. Mire que, ¿qué era lo que hacían? Encendían la lámpara los 7 candeleros, pero ellos alumbraban ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Quién es la lámpara que ilumina nuestras vidas? Cristo Jesús. Usted y yo somos los guías para que toda lámpara esté alumbrando hacia adelante. Usted tiene que hablar de Cristo Jesús. Usted tiene que alumbrar hacia el norte, hacia donde está el Señor. Usted tiene que caminar hacia adelante, porque como líderes, como servidores de Dios, tenemos que hablar de Cristo Jesús. Tenemos que presentar el Evangelio de Dios. Mire que en este tiempo la palabra de Dios carece, y carece porque muchos están apagados en este tiempo. ¿Cuántas lámparas necesitan del aceite en este tiempo? Muchas. Y sin el aceite, la lámpara no va a funcionar. Sin el aceite, la lámpara no va a poder alumbrar. Y si no alumbramos, entonces, ¿en dónde estamos? ¿En la oscuridad? ¿Por qué la gente camina y se golpea? ¿Por qué la gente está maltratada en este tiempo? ¿Por qué mucha gente en este tiempo han resbalado, han caído, pero no se han levantado? Y otros se han levantado, pero están lastimados. Porque hace falta que la lámpara esté encendida. Porque cuando la lámpara está encendida, encontramos la dirección. Encontramos que hay peligros a nuestro alrededor que nos pueden hacer caer. Y si la lámpara está encendida, entonces usted ve las señales de advertencia, ve los peligros y no cae en ellos, sino que usted entonces lo que va a hacer es evitar caer en el hoyo, en el agujero. Por eso es importante que la lámpara esté encendida. ¿Cuándo debe de estar encendida la lámpara? Todos los días, porque somos luminares en este mundo, dice la palabra de Dios. Y como luminares debemos de estar iluminando ¿cuándo? Todos los días tenemos que alumbrar, porque el mundo está en oscuridad y lo que alumbramos somos nosotros, amada iglesia. Usted es una lámpara que ilumina. Por eso usted no deje apagar su lámpara. Usted alumbre, usted ilumine, porque detrás de usted pueden venir muchos. ¿Cuántos venían detrás de usted? Pero en el momento en que usted apaga la lámpara, todos quedaron bloqueados. Todos quedan allí en oscuridad porque hace falta que se alumbre nuevamente para poder seguir direccionando. Mire, aquí lo que nos habla la palabra de Dios en esta parte, que es muy importante. La iglesia del Señor es llamada a ser una comunidad de luz que trae ¿qué? Esperanza a este mundo. A eso hemos sido llamados nosotros, amada iglesia. Cada uno de nosotros podemos ser un instrumento de luz en este mundo, pero depende de quién, de nosotros. Depende de nuestro interés. Depende de nuestra dedicación, depende de nuestro esfuerzo, depende de nuestra lucha, depende de lo que usted reciba de parte de Dios y lo aplique a su vida para que esto se haga práctico, para que esto funcione. Que la palabra de Dios que nos ha libertado traiga libertad también a muchos. Pero necesitamos que esa palabra entonces se imparta de una manera especial. Todos nosotros podemos ser muy útiles y podemos cumplir un muy buen trabajo, pero mientras estemos alumbrando. Pero mientras no alumbremos, estamos allí quietos, porque aquel que está en la oscuridad no ve nada. Y si no ve nada, no sabe qué hacer. Pero cuando usted enciende la lámpara, usted ve que hay un desorden a su alrededor y usted dice, necesito ponerle orden a esto.
Necesito que esto cambie, necesito que esto funcione, porque la luz, eso es lo que hace, mostrarnos el desorden, mostrarnos que hay que arreglar muchas cosas. La luz nos ilumina y nos lleva a nosotros a entender que hay mucho trabajo por hacer. Pero mientras estemos apagados, estaremos en medio de un desorden que no traerá esperanza, sino solamente desgracia, dolor y sufrimiento en nuestras vidas. ¿Cuánta gente en este mundo está necesitada de Dios porque están en un desorden total? Y nosotros que somos la iglesia de Dios necesitamos que la iglesia alumbre, que el pueblo de Dios sea iluminado. Que usted y yo pongamos a funcionamiento esa lámpara. Dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 6 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira cómo dice la palabra de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué está pidiendo el Señor? Que avivemos. Que avivemos. ¿Cuál es el consejo que nos ofrece la palabra de Dios? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo le habla a un discípulo y le dice, necesito que te avives, necesito que alumbres, necesito que te pongas nuevamente en funcionamiento, porque lo veía un poco quieto. Y entonces le dice Pablo a Timoteo y le dice, te aconsejo que avives el don que hay en ti. ¿Qué necesitamos para nosotros poder y ser iluminados? Avivar el fuego. Porque el fuego, mientras no se avive, se apaga. Cuando usted tiene una hoguera y si usted no está soplando alrededor de esa hoguera, la hoguera se va a apagar. Y necesita estarle allí metiéndole, ¿qué? Aceite, o necesita colocarle maderos para que siga funcionando. O sea, se necesita que haya una actividad allí, constante, porque mientras se detenga todo, se apaga. Así es con nosotros. Si usted y yo necesitamos ser esa lámpara que está iluminando, necesitamos avivar el fuego que está en nosotros. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu cobarde, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que usted pueda tomar decisiones, que usted pueda decir, yo puedo seguir adelante, yo puedo avanzar, yo puedo enfrentar esa situación porque Dios me ha dado el poder y la autoridad. Que usted pueda hacer frente al enemigo, que usted pueda resistirlo y él tenga que huir de en medio de su vida. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Jesús mismo nos dio el ejemplo, porque cuando él salió del desierto, el diablo le tentó. Y al final, ¿qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Y qué dice la escritura de ahí en adelante? Dice que Satanás se fue. El Señor le dijo, vete, Satanás. Y el enemigo tuvo que salir. Y cuando el enemigo se va, entonces vienen ángeles y nos consuelan. Vienen ángeles y traen esperanza, traen bendición sobre nuestras vidas. O sea que la lucha está en el momento en que usted avive el fuego. Se necesita avivar el fuego, amada iglesia. Dios nos ha dado los dones, las habilidades para que usted y yo podamos brillar como luminares en este mundo. Pero ¿cómo va a funcionar esto? Avivando el fuego que hay en nosotros. Debemos avivar, debemos avivarnos, debemos usar nuestros dones. ¿Para qué los usamos nosotros?
para darle la gloria a Dios y para que haya un beneficio también para los demás. Debemos de poner a funcionamiento lo que Dios nos ha entregado. La iglesia, amado hermano, puede ayudarnos a descubrir y a desarrollar nuestros dones. Todo esto lo encontramos a través de la palabra de Dios. Pero qué importante saber entonces que necesitamos brillar. Mire aquí la forma en la que se debe de encender la lámpara. ¿Para qué se enciende la lámpara? Para que alumbre. Ahora, ¿para qué? El tercer punto, ¿para qué nos enciende el Señor? Porque es importante, usted dice, bueno, entonces soy una lámpara encendida, pero ¿para qué nos enciende el Señor? Mira lo que dice San Lucas, capítulo 8, versículo 16. Mirando referente al versículo, al punto 3, que dice, ¿para qué nos enciende? San Lucas, capítulo 8, versículo 16 dice, nadie que enciende una luz la cubre en una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. ¿Para qué nos enciende el Señor? ¿Para que la cubramos dentro de una vasija? ¿O para que la pongamos debajo de la cama? ¿Quién prende una luz para esconderla? ¿Cuánta gente hoy en día ha escondido la luz? ¿Cuántos que alumbraban ahora están escondidos? ¿Cuántos que brillaban ahora han dejado de brillar? Mira aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Somos llamados a brillar como luminares en este mundo y a dar testimonio de Cristo. ¿Cuántos de los que daban testimonio de Cristo Jesús ya nos dan testimonio de Cristo Jesús? Es importante que usted y yo entendamos que si el Señor nos enciende, ¿para qué nos enciende? Para que demos testimonio de Cristo Jesús. No para que escondamos lo que Dios nos entregó. No para que enterremos lo que Dios nos entregó. No para que dejemos a un lado lo que Dios nos entregó. Lo que Dios nos entregó debe de estar en funcionamiento. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de su cama, sino que la pone en un candelero para que alumbre a los que ven ¿qué? La luz. Para que alumbre a aquellos que ven la luz. Usted y yo estamos para alumbrar y para que muchos vean a través de su vida que lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer a través de muchas vidas. Usted y yo no estamos aquí para estar estancados, no estamos aquí para estar sentados, no estamos aquí para vivir fracasados, no estamos aquí para vivir quejándonos, no. Usted y yo estamos para sacar la luz de debajo de la cama y levantarnos para alumbrar, para ser un candelero, para alumbrar a nuestras familias, para alumbrar a nuestras generaciones. ¿Cómo nosotros vamos a darle esperanza a nuestra generación si apagamos la luz? Necesitamos que nuestros hijos vean el ejemplo de nosotros, vean cómo amamos a Dios, vean lo que Dios ha hecho con nosotros, que nuestros hijos vean los milagros, que nuestros hijos vean la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Pero se necesita alumbrar, se necesita brillar, se necesita dar luz. O sea que nuestra luz, amados hermanos, debe de ser visible, debe de ser accesible para los demás. Debemos demostrar la luz que Dios nos ha entregado. Usted no puede decir, no, pero que ahora me apagué y ya no puedo funcionar más. Siempre debemos de mirar lo grande y lo poderoso que Dios puede hacer. No podemos andar con palabras negativas que ya no hay esperanza y no hay nada que hacer. Que no se pueden solucionar las cosas. No podemos nosotros andar hablando como hablaron los discípulos, diciéndole al Señor, despide a la gente, tienen hambre.
y no hay comida para ellos. Y luego en el instante aparecer un niño que tiene fe y dice, pues el maestro necesita alimentarnos, pero yo tengo esto y sé que esto puede servir de algo. Y no puede servir de algo, sino que sirvió para alimentar a todos. Porque mientras estaba allí escondido entre la multitud, fue alguien quien brilló y alumbró para que hubiese alimento para muchos. ¿Cuántos no necesitan el alimento? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos brillar en los planteles educativos, necesitamos brillar en las calles, necesitamos brillar a donde vayamos, en nuestra casa, en nuestro hogar. Necesitamos brillar. Amada iglesia, debemos nosotros vivir de tal manera que nuestra luz brille y traiga a los demás hacia Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Eso es lo que el Señor quiere de usted, quiere de su vida. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Hablando acerca de lo que el Señor, ¿por qué nos enciende el Señor? ¿Para qué nos aviva? ¿Por qué alumbramos? Pues dice aquí la palabra del Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si una ciudad está en un monte, todo el que mira encuentra que hay allá en el pináculo de ese monte una ciudad. Vosotros sois la luz del mundo. Dios nos puso para que alumbremos. ¿Para qué nos enciende el Señor? Para que alumbremos, para que brillemos, para que demos un mensaje de esperanza. Para eso nos enciende el Señor. Vosotros sois la luz del mundo, lo dice el Señor. ¿Quiénes son la luz del mundo? Ustedes, amada iglesia. Todos nosotros, los que estamos aquí, somos la luz del mundo. Usted no está para vivir en tinieblas. Usted no está para vivir en oscuridad. Usted no está para vivir allí apagado. Usted está para ser la luz del mundo. La pregunta que se le hizo al Señor. Señor, mira, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿En dónde están aquellos que alumbran? ¿En dónde están aquellos que el Señor encendió? ¿Qué pasó con esas lámparas? ¿Qué pasó con esa luz que brillaba en las calles? ¿Qué pasó con esa luz que brillaba en diferentes lugares? ¿Por qué ya no se escucha el Evangelio? ¿Por qué ya no se escucha la palabra de Dios en tu casa? ¿Por qué ya no se escucha el testimonio de Dios? ¿Qué es lo que ha pasado? Necesitamos que la luz brille. Necesitamos que la lámpara esté encendida. Porque el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. No lo dice un hombre, lo dice Dios, lo dice su palabra. Eso es lo que Dios ha hecho de nosotros. Dios ha hecho de nosotros luz. Y tenemos que iluminar, amada iglesia. Tenemos que mostrar que podemos dar más de lo que parece. Dice el versículo 15, ni se enciende una luz, ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente tiene que ver nuestras buenas obras. Que así alumbre el candelero, que así alumbremos usted y yo. Que mostremos esa luz de esperanza a todos aquellos que están necesitados. Necesitamos alumbrar. Debemos vivir de tal manera que nuestra luz brille y glorifique a Dios. Esa es la manera correcta de vivir. Esa es la manera correcta de usted y yo caminar sobre esta tierra. Usted tiene que conocer el camino, porque usted es luz. Y cuando usted es luz, esa lámpara te guía, esa lámpara te alumbra tus pies para que no tropiecen y te alumbra el camino para que vean la dirección correcta. Para eso el Señor nos ha iluminado. La gente necesita ser luz del mundo y brillar en este mundo de oscuridad, siendo testimonio
de la gracia de Dios y del amor de Dios que ha sido impartido sobre nuestras vidas, para que podamos cada día mostrarle a estas generaciones que Dios es grande y poderoso y que ellos pueden salir de las tinieblas a la luz admirable y poder ver al grande consejero, poder ver la gloria de Dios mientras estaban perdidos sin esperanza. ¿Quién los va a sacar de ese mundo? Dios los va a sacar, pero no los va a sacar solo, nos va a usar a nosotros para que alumbremos. Usted y yo somos los protagonistas en esta tierra. Usted es un protagonista, alguien que es útil, que Dios le plació tomarlo como un vaso de barro y forjarlo para luego ponerlo allí, para que pongamos en funcionalidad lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por último, miremos este versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios en esta noche, bendiciendo nuestras vidas, amada iglesia. Dice así la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que todo lo que usted y yo lo hagamos, no lo hagamos sin murmuraciones. ¿A qué se refiere esto? Que usted aquí no puede estar dándole la gloria a Dios, pero después de que llegue a casa, allí debajo de las cobijas, estar hablando del uno y del otro, murmurando del uno y del otro. ¿Cómo vamos a hacer luz si nosotros no somos íntegros? Ni siquiera en casa. Necesitamos nosotros mostrar quiénes somos de verdad. Y para eso aquí nos habla la palabra del Señor y dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. O sea, usted y yo no estamos para estar contendiendo, para estar en disgustos, para estar en desacuerdos, para estar en guerra, para estar en pleitos, para estar alejados del uno del otro. No. No estamos para estar en contienda ni en murmuraciones, sino que dice el Señor para que seáis irreprensibles, o sea, dispuestos. Pero también nos dice sencillos, allí apacibles, dispuestos, sencillos, a escuchar, a oír, a escuchar el consejo, a entender que hemos fallado y que necesitamos nosotros también corregirnos para poder asimismo dar ese consejo a otros. Necesitamos mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, hemos sido llamados para brillar como una estrella en el mundo y ser diferentes ante los demás. Nuestra luz, amada iglesia, debe de ser una luz que brille en la oscuridad y que traiga a los demás a Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Debemos vivir de tal manera que seamos irreprensibles y sencillos. Así de fácil funciona esto. Usted y yo debemos de ser irreprensibles y sencillos. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas, amada iglesia. Y usted llénese del aceite para que la lámpara alumbre y para que usted sea luz a donde usted vaya, para que usted pueda llevar esa luz de esperanza primeramente al hogar y después a los demás. La gente, mira que la gente necesita hoy vivir de tal manera que la luz brille y traiga a los demás a Cristo Jesús. La gente necesita del Señor, pero la gente necesita ver a hombres y mujeres que son irreprensibles y sencillos en su fe. Necesitamos muchas veces ser moldeados
Pero Dios nos toca y nos moldea a nosotros para levantarnos y para hacer de nosotros un luminar poderoso. Usted se puede levantar como una antorcha que alumbra. Quiero que te pongas de pie, vamos a orar y vamos a darle la gloria a Dios. Mira acá lo importante de lo que nos dice la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos mostrar que podemos dar más de lo que hemos dado hasta el día de hoy. Usted y yo necesitamos decirle al Señor, yo todavía estoy aquí, presente para el servicio tuyo. Hoy necesitamos presentarnos delante de Dios y decirle al Señor, yo quiero brillar, yo quiero iluminar, quiero ser esa luz de esperanza a los que te necesitan. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Cuando usted dispone su vida para que Él, Señor, encienda esa luz que está apagada, esa lámpara que está allí apagada para que comience a brillar. Comienza a orar con tus propias palabras. Dile, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito brillar. Porque han venido vientos fuertes que me han apagado. Porque han venido turbulencias, Señor. Porque he sentido decaimiento, porque he tenido flaquezas, porque he tenido debilidades en mi vida, pero sé que con tu ayuda, Dios mío, yo puedo seguir adelante. Mira lo que le dijo el apóstol Pablo a ese muchacho llamado Timoteo. Le dijo, yo te aconsejo que avives el consejo que avives el don que hay en ti, que te ha sido impuesto. Lo que Dios te ha entregado, tú necesitas avivarlo hoy. Lo que Dios te ha entregado, tú necesitas entender, comenzar a ponerlo en funcionamiento hoy. Lo que Dios te ha entregado, necesita recobrar vida hoy. Usted no puede dejar de orar. Usted no puede dejar de leer la palabra de Dios. Usted no puede dejar de tener comunión con Dios. Usted no puede descuidarse de ninguna cosa, porque si usted se descuida, su vida puede quedarse, su vida puede perderse en la oscuridad. Y Dios te llamó para que seas luz en medio de las tinieblas, iglesia. Dios te llamó para que brilles. Dios te llamó para que alumbres. Dios te llamó para que tú seas un luminar sobre esta tierra, para que tú alumbres en el colegio, en la universidad, en la calle, en el trabajo, allá donde tú vayas, allá tienes que brillar, allá tienes que mostrar que Dios te ha puesto como luz. Necesitas levantarte hoy, necesitas levantarte hoy, y el Señor está aquí para levantar tu vida. El Señor está aquí para hacer cosas grandes a través de su vida. El Señor está aquí porque Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestra voluntad, para que vean vuestras obras que son buenas y glorifiquen al Padre que está en los cielos. El Señor quiere que tú alumbres. El Señor quiere que tú brilles. Dios quiere que tú no te apagues. Comienza a dejar que Dios obre a través de su vida, y que esta palabra traiga esperanza, que esta palabra te levante, que esta palabra te fortalezca, que usted no se vea como un derrotado, sino que usted se vea como un hombre que Dios colocó sobre esta tierra y que le dijo, ve y camina a lo largo y a lo ancho de esta tierra, porque todo te lo entregaré a ti, porque tú eres un luminar sobre esta tierra. Porque el Señor te dice, camina adelante, camina, no te detengas, porque yo voy delante de ti y yo soy quien abro el camino. Oh, amada iglesia del Señor, hoy tenemos que entender que Dios quiere que brillemos. Dios quiere que iluminemos. Dios quiere que nos levantemos y seamos esa luz de esperanza. Levántate en el nombre poderoso de Cristo Jesús y deja que la gloria de Dios se mueva a través de su vida. Deja que la